Todas las mañanas, Eloise Thorne empezaba igual. Se despertaba 10 minutos antes que su despertador. Se deslizaba silenciosamente fuera de la cama, intentando no despertar a su marido, e iba a preparar café. A Rory le encantaba despertarse con el olor del café recién hecho. Un pequeño ritual que llevaba observando durante los 8 años que llevaban juntos. Escondido saludaba a un nuevo día. Los primeros rayos del sol californiano brillaban a través de la ventana de la cocina, inundando poco a poco la habitación de cálida luz. A Eloise le encantaban esos momentos de soledad, cuando la casa aún dormitaba y ella podía contemplar tranquilamente el día que tenía por delante. Tenía 32 años, pero parecía más joven. Una figura frágil, el pelo del color del caramelo otoñal, siempre bien peinado. Incluso ahora, con ropa casera, sin maquillaje, conservaba esa elegancia natural que la distinguía de las demás mujeres. El café estaba listo. Eloise sacó las tazas. Una azul para ella, una verde para Rory. El hábito del orden y el sistema, desarrollado tras años de trabajar con números e informes, se hacía evidente en todo lo que hacía. La contabilidad en Western Logistics Company requería diligencia, y Eloise trasladaba ese rasgo a su vida cotidiana. «Buenos días», apareció Rory en la puerta, frotándose los ojos. «Otra vez te has levantado antes que yo». Se acercó y le besó la mejilla. Otro ritual matutino tan familiar como el amanecer. Rory era una cabeza más alto que su mujer, con el pelo oscuro que llevaba lo bastante corto como para que un profesor de historia del escondido college tuviera un aspecto respetable. «Es martes», dijo Eloise, tendiéndole una taza verde. «¿Tienes una clase a las 10 y luego una reunión de departamento?» Rory asintió, dando un sorbo a su café. Ella siempre se acordaba de su horario. A menudo bromeaba diciendo que sin Eloise su vida sería un caos. Era su brújula, su sistema de navegación. «Mamá llamó ayer», dijo entre sorbo y sorbo. «Preguntó si vendríamos a comer el domingo». Eloise sintió que sus hombros se tensaban. Rory no se dio cuenta. Nunca lo hacía. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa. «Dile que llevaremos postre. Agatha Baxter». Una mujer cuya opinión significaba más que nada para Rory. Antigua maestra de primaria, había educado a su hijo con la creencia de que su palabra era ley, y Rory nunca desafió la autoridad de su madre. Eloise lo conoció en un festival de la ciudad hace 10 años. Ella estaba ayudando a organizar la parte financiera del evento, y Rory estaba conduciendo un concurso de historia. Chocaron en la mesa de la limonada, y él derramó la bebida sobre la blusa blanca de ella. «Es el destino», dijo entonces. «Ahora solo tengo que compensarla con la cena». Ella aceptó. A sus 22 años, Eloise acababa de graduarse en la universidad, había conseguido su primer trabajo y buscaba su lugar en el mundo. Rory, 4 años mayor que ella, le parecía un refugio seguro. Tranquilo, reflexivo, con un sutil sentido del humor, sabía escuchar. Y lo más importante, la miraba como si fuera algo especial. Cuando 2 años más tarde le propuso matrimonio, Eloise no lo dudó. Se casaron en otoño, en una pequeña iglesia a las afueras de Escondido. Agatha Baxter dejó claro de inmediato a su nuera que pensaba que no era del todo adecuada para su hijo, pero Eloise pensó entonces que con el tiempo su suegra se descongelaría. Se equivocó. «No olvides que hoy vamos a ver al doctor Chang», le recordó Eloise mientras recogía los platos. «La cita es a las 16:30, así que no llegues tarde». Rory asintió, con el rostro ensombrecido por un momento. El doctor Chang es un médico de fertilidad. 4 años intentando tener un hijo. Todo en vano. Pruebas, procedimientos, esperanzas y decepciones. Un círculo vicioso del que no podían salir. «Me acordaré», responde sin mirarla a los ojos. «Llegaré a tiempo». Pero ella sabía que él evitaría esta conversación hasta el último momento. El tema de la infertilidad se había vuelto doloroso para ambos, pero por motivos diferentes. Para Eloise era el sentimiento de traición de su propio cuerpo. Para Rory la presión constante de su madre. Agatha nunca perdía la oportunidad de recordarle a su hijo que la procreación es un deber sagrado del hombre. Después del desayuno, tomaron caminos separados. La oficina de la empresa de logística estaba situada en las afueras del norte de la ciudad, en un típico parque empresarial de una sola planta. Eloise tenía un pequeño despacho con una ventana que daba al aparcamiento.
No era la vista más inspiradora, pero le bastaba. Eloise, tenemos nuevas facturas de Sunset Transport. Patrick Owen, el gestor de cuentas, entró en su despacho. Hay algunas discrepancias en los importes. ¿Puedes echarles un vistazo? Ella asintió y aceptó la pila de papeles. La rutina laboral se alargaba, lo que le permitía olvidarse por un rato de los problemas domésticos. Aquí, entre cifras e informes, Eloísa se sentía como en casa. Podía ordenar cualquier caos, encontrar un error en la documentación más confusa. Ojalá la vida personal pudiera equilibrarse tan fácilmente como un libro de contabilidad. En su pausa para comer, encontró un rincón tranquilo en el parque cercano a la oficina. Sacando su teléfono, Eloísa comprobó el estado de su cuenta secreta. La herencia de la abuela Mabel, $3 millones y una casita en la costa, había pasado a sus manos hacía 5 años. La abuela era la única persona de la familia que comprendía de verdad a Eloís. Nunca le des todas tus cartas a un hombre, cariño, solía decir Mabel. Ni siquiera al que más quieres. Una mujer debe tener su fortaleza a la que retirarse si el mundo se viene abajo. Eloís siguió el consejo. Nadie, ni siquiera Rory, sabía de su condición. Le dijo a su marido que había recibido una pequeña herencia, que invirtió inmediatamente en un fondo de pensiones. De hecho, el dinero estaba a buen recaudo en varias cuentas de inversión, y la casa de campo se alquilaba a través de una empresa de gestión, generando unos ingresos constantes. ¿Por qué se lo ocultó a su marido? La propia Eloís no podía responder exactamente a eso, quizá por instinto de conservación, o tal vez una desconfianza profundamente arraigada que le sugería que algún día podría necesitar una vía de escape. Aquella tarde se encontraron en la puerta de la clínica del Dr. Chang. Rory parecía cansado, pero Eloís sabía que no era por el trabajo. Siempre le había resultado difícil hablar de sus problemas de concepción, sobre todo desde que las pruebas habían demostrado que no existía ninguna razón biológica para la infertilidad, ni en él ni en ella. Infertilidad inexplicada era el término médico para referirse a ella. Señor y señora Baxter, les recibió en su despacho la doctora Chang, una mujer menuda de ojos penetrantes. He recibido los resultados de sus últimas pruebas. Se sentaron uno junto al otro, pero no se cogieron de la mano como antes. A lo largo de los años se había formado entre ellos una distancia sutil, pero perceptible. Sigue sin haber una causa fisiológica, continuó el médico. Le recomendaría que intentara una fecundación in vitro. Es el siguiente paso lógico. Eloís sintió que Rory se tensaba. La fecundación in vitro era un procedimiento caro con resultados impredecibles. Su seguro solo cubría una parte del coste. Tenemos que pensárnoslo, respondió Rory. Es un gran paso. La doctora Chang asintió, mirando a Eloís con comprensión. Por supuesto, pero no tardéis mucho en decidiros. El tiempo apremia. De camino a casa permanecieron en silencio. Eloís miraba por la ventanilla las calles de escondido. La ciudad que se había convertido en su hogar le pareció de pronto extraña y fría. Hablaré con mi padre, dijo finalmente Rory. Quizá pueda ayudarnos con el dinero para la operación. Eloís se estremeció. Pedir ayuda a los padres de Rory era lo último que quería hacer. Se imaginó la mirada triunfante de Agatha, sus comentarios condescendientes, sus acusaciones veladas. No merece la pena, dijo con firmeza. Nos las arreglaremos solas. Rory la miró sorprendida. Pero es mucho dinero, Eloís, y los padres siempre están dispuestos a ayudar. Tus padres, no los míos, pensó ella, pero guardó silencio. Sus propios padres vivían en Florida desde hacía mucho tiempo y apenas hablaban con su hija después de su fracasado, en su opinión, matrimonio. Creían que Eloís podría haber encontrado un marido más prometedor. Podía contarle la verdad a Rory ahora mismo. Contarle lo de la herencia, que tenían dinero no solo para la fecundación in vitro, sino para los mejores especialistas del país. Pero algo se lo impedía. Años de los ojos cautelosos de Agatha, tal vez, o la comprensión gradual de que Rory, a pesar de todo su amor, siempre sería ante todo el hijo de su madre. Veamos primero qué cubre el seguro, sugirió ella. Y puedo hablar con mi jefe sobre la posibilidad de una prima o un aumento. Rory asintió, aceptando el compromiso, y encendió la radio, señalando el final de la conversación. Típico de Rory, evitar los temas difíciles, aplazar las soluciones,
esperar que los problemas se resolvieran por sí solos. En casa, lo primero que hizo Eloís fue darse una ducha. De pie bajo los chorros de agua, se permitió llorar. En silencio, como tantas otras veces. Cada mes, cuando llegaba la siguiente prueba de que no estaba embarazada. Cada vez, después de otra indirecta de Agatha. Cada noche, cuando Rory se dormía sin abrazarla. Al salir de la ducha, Eloís se secó bien los ojos enrojecidos. En el dormitorio, Rory ya estaba en la cama, mirando algo en su tableta. «Ha llamado mamá», dijo, sin apartar los ojos de la pantalla. Quería saber cómo había ido la cita. Eloís se quedó paralizada un momento y luego empezó a cepillarse metódicamente el pelo húmedo. «¿Qué le has dicho?» «La verdad», Rory se encogió de hombros, «que el médico sugirió que probáramos la fecundación in vitro. ¿Se te ha ocurrido que quizá no quiera hablar de nuestros problemas médicos con tu madre?» Eloís intentó hablar con calma, pero notaba que le temblaba la voz. Finalmente, Rory se apartó del sujetapapeles y su mirada expresaba auténtica incomprensión. «Eloís, solo está preocupada. Es normal». «¿Normal?», guardó el peine. «¿Es normal que tu madre sepa más sobre el estado de mi aparato reproductor que mis propios padres?» «Estás exagerando», Rory volvió al portapapeles. «Además, mamá se ha ofrecido a ayudarnos a pagar la intervención. ¿No son buenas noticias?» Eloís no contestó. Se acostó de espaldas a su marido. Sus palabras no la sorprendieron, pero aún así le apuñalaron el corazón. Una y otra vez, Rory había elegido a su madre sin darse cuenta. Tumbada en la oscuridad, Eloís pensó en la herencia de su abuela, en el dinero depositado en una cuenta que podría cambiar su vida, en la casa de la playa a la que solo había ido un par de veces, en secreto, cuando le había dicho a Rory que iba a un congreso de contabilidad. «Una mujer debe tener su fortaleza», susurró en su cabeza la voz de la abuela Mabel. Por primera vez en mucho tiempo, Eloís se preguntó si había llegado el momento de aprovechar al máximo aquel consejo. El 30º aniversario de boda de los padres de Rory caía en sábado. Eloís se había enterado con una semana de antelación, demasiado poco tiempo, en su opinión, para organizar una verdadera celebración. Pero Agatha había insistido en una cena familiar ese día, negándose a cambiar la fecha a un momento más conveniente. «Hay que respetar las tradiciones», dijo por teléfono, como si estuviera explicando una perogrullada a un niño que no la comprendía. «Es un día importante para nuestra familia. Hugh hizo una reserva en el Olive Grove para las 19. Sé puntual». Eloís se paró frente al armario, mirando su vestuario. Elegir un atuendo para su reunión con Agatha siempre era una tarea táctica. Demasiado elegante. La suegra se daría cuenta de que su nuera estaba presumiendo. Demasiado sencillo, sin ningún respeto por sí misma. Eloís se decidió por un vestido azul oscuro de manga larga, lo bastante elegante para un restaurante, pero no llamativo. «¿Estás lista?» Rory se asomó al dormitorio, ya vestida con una camisa clara y unos pantalones oscuros. «Nos vamos dentro de 20 minutos». Casi, Eloís se dio los últimos toques de maquillaje. Un toque sutil, casi imperceptible. «¿Te has acordado de recoger nuestro regalo de la tienda?» Rory asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. «Eloís, ¿estás segura de que el juego de picnic es el regalo adecuado?» «Mamá dijo que le gustaría un juego nuevo para el salón». Eloís exhaló lentamente. Por supuesto que Agatha había mencionado sus deseos, y por supuesto que Rory volvía a poner los deseos de su madre por encima de su decisión conjunta. «Ya lo hemos hablado, Rory. Tus padres siempre dijeron que querían viajar más y pasar más tiempo al aire libre cuando se jubilaran. Un juego de picnic es un regalo práctico y simbólico». Rory se encogió de hombros, inseguro, pero no discutió. Rara vez discutía directamente con Eloís. En lugar de eso, se limitaba a ignorar sus argumentos y a actuar como mejor le parecía, o más exactamente, como le parecía a su madre. De camino al restaurante, Eloísa se quedó mirando por la ventanilla del coche, intentando tranquilizarse. Escondido estaba bañado por las luces del atardecer, creando la ilusión de un día festivo. En el coche sonaba música tranquila, pero la tensión entre la pareja era casi palpable. «Eloís», dijo finalmente Rory, sin apartar los ojos de la carretera. «Ojalá todo hubiera ido bien hoy». Ella se volvió hacia él. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes», hizo una leve mueca. «A veces hay
Tensión entre mamá y tú. Tensión. ¿Tensión? Eloise sintió que sus cejas se alzaban involuntariamente. ¿Así llamas al hecho de que tu madre critique regularmente todo lo que hago? Rory suspiró. Es que está chapada a la antigua. Ya sabes lo seria que es con los valores familiares. Y luego ha tenido un mes duro. Problemas de tensión, médicos, medicación. Ha tenido un mes duro todos los meses, Rory, dijo Eloise en voz baja. Pero tienes razón. Hoy es su día de fiesta. Haré lo que pueda. El restaurante Olive Grove estaba en la parte histórica de Escondido. Un edificio de piedra clara de una planta, cubierto de hiedra y con una elegante veranda. Agatha lo había elegido por una razón. Era uno de los establecimientos más caros de la ciudad, donde podía demostrar el estatus de la familia Baxter. Hugh y Agatha ya les esperaban en una mesa al fondo del local. Hugh Baxter, el padre de Rory, se acercó a recibirlos, sonriendo ampliamente. A sus 65 años, conservaba una complexión robusta y una espesa, aunque canosa cabellera. Antiguo contratista de obras, había trabajado físicamente toda su vida y se enorgullecía de su resistencia. «¡Aquí están nuestros pequeños!», exclamó, abrazando primero a su hijo y luego a su nuera. «¡Qué alegría veros!». Agatha permaneció sentada y solo saludó con una leve inclinación de cabeza. Era todo lo contrario de su marido. Delgada, con el pelo canoso perfectamente peinado y vestida con un estricto traje verde oscuro. Su postura y expresión facial hablaban de alguien acostumbrada a controlar a los que la rodeaban. «Llegan 4 minutos tarde», dijo cuando todos estuvieron sentados a la mesa. «Menos mal que aún no hemos pedido». «Lo siento, mamá», sonrió Rory con culpabilidad. «Hay tráfico en la calle principal. Siempre hay que tener en cuenta los retrasos y salir temprano», replicó Agatha, pero se ablandó al mirar a su hijo. «Pero estás aquí y eso es lo que cuenta». Hugh, tratando de aligerar el ambiente, levantó su vaso de agua. «Por nuestra familia. 30 años juntos no es ninguna broma. Espero que Eloise y tú también lleguéis a esa fecha tan impresionante, hijo». Brindaron y Eloise captó la mirada de Agatha. Sabía lo que estaba pensando su suegra. 8 años de matrimonio y ninguna cita impresionante todavía. Ni un 20º aniversario, ni siquiera la llegada de los nietos que Agatha tanto esperaba. El camarero les tomó nota y la conversación fluyó con relativa tranquilidad. Hugh preguntó a Rory por su trabajo en la universidad. Agatha compartió las últimas noticias sobre sus antiguos colegas profesores. Eloise permaneció casi siempre en silencio, interviniendo solo cuando se dirigían directamente a ella. «¿Cómo te va en el trabajo, Eloise?», preguntó Hugh cuando llegaron los aperitivos. «¿Sigues ahogada en números?». «Sí, igual», sonrió ella. «Últimamente hemos tenido que lidiar con una situación fiscal bastante complicada, pero…», dijo. «¡Qué aburrido!», interrumpió Agatha. «No estropeemos la cena festiva hablando de impuestos y contabilidad». Eloise guardó silencio. Rory fingió no darse cuenta de la falta de tacto de su madre y empezó a hablar del nuevo curso que planeaba para el próximo trimestre. Agatha le escuchó con evidente interés, intercalando de vez en cuando consejos y recomendaciones. Hablando de planes, Agatha se dirigió a Eloise una vez servido el plato principal. «Rory me dijo que estabas pensando en la fecundación in vitro». Eloise casi se atraganta con un trozo de pescado. Miró a su marido, pero éste se interesó de repente por el dibujo del mantel. «Estamos barajando distintas opciones», dijo con cautela. «En mis tiempos era más fácil», continuó Agatha, cortando un trozo de filete. «Las mujeres sabían que su principal tarea era tener hijos. Y si no funcionaba, no estaba destinado a ser». «Los tiempos han cambiado, Agatha», dijo Hugh con suavidad. «Ahora la medicina puede hacer maravillas». «Medicina», resopló Agatha. «Métodos artificiales, hormonas, óvulos extraños. ¿Eso es natural?». «La FIV utiliza las propias células de la pareja», intentó hablar Eloise con calma. «Es solo para ayudar en un proceso que, por alguna razón, no se produce de forma natural». Agatha la miró con un desprecio mal disimulado. «Si la naturaleza no permite que una mujer se quede embarazada, quizá haya una razón. Tal vez no esté preparada para ser madre». Rory tosió. «Mamá, no». «¿Qué?». Agatha puso una inocente cara de sorpresa. «Solo expongo mi opinión. ¿No tengo derecho a hablar en mi aniversario?». Eloise sintió que le ardían las mejillas.
Tomó un sorbo de vino para ganar tiempo y calmarse. Bajo la mesa, sus manos se cerraron en puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Claro que sí, intervino Rory, pero quizá hoy no sea el mejor momento para hablar de asuntos personales. ¿Personales? Agatha enarcó las cejas. Somos una familia, Rory. En una familia no hay asuntos personales, sobre todo cuando se trata de la continuación de la familia. Hugh trató de desviar la conversación hacia otra dirección. ¿Recuerdas cuando fuimos a Santa Bárbara el año pasado? ¿Por qué no lo repetimos este verano, en familia? Es una idea estupenda, dijo Rory, claramente encantada con el cambio de tema. Eloise estaba diciendo que llevaba años queriendo ir a la costa. No estoy segura de poder ir de vacaciones este verano, dijo Eloise. Tenemos informes trimestrales y auditorías. Siempre hay un motivo para no ir de vacaciones en familia, dice Agatha. El trabajo, por supuesto, es más importante que la familia Baxter. Yo no he dicho eso, dijo Eloise. Es que hay que planearlo con antelación. No. Seguro que se te ocurre algo, cariño. Sonrió Agatha, pero sus ojos seguían fríos. Si quieres, claro. Rory puso la mano en el hombro de su mujer. Sin duda intentaremos ir, ¿verdad, Eloise? Ella asintió, sin confiar en su voz. De nuevo Rory se ponía del lado de su madre, sin intentar siquiera comprender la postura de su mujer. 8 años de matrimonio, y seguía sin ver cómo su madre socavaba metódicamente su relación. Llegó el postre, helado de vainilla con salsa de caramelo para Agatha y Hugh, tarta de chocolate para Rory y ensalada de frutas para Eloise. ¿Estás cuidando tu figura?, preguntó Agatha, asintiendo ante la modesta elección de su cuñada. Así es. A tu edad, tu metabolismo no es el mismo. Es fácil coger kilos de más. A mí solo me gusta la fruta, contestó Eloísa. Claro, claro, asintió Agatha comprensiva. Aunque dicen que es mejor tener un poco de grasa para la concepción. La naturaleza, ya sabes, cuida de la futura descendencia. Eloise vio que Rory se ponía tenso, pero permaneció en silencio, concentrado en su postre. Hugh lanzó una mirada de advertencia a su mujer, pero ella le ignoró. Hablando de descendencia, continuó Agatha, ¿sabes que Frances, la hija de Beverly, la recuerdas, Rory? Enseñaba geografía. Pues bien, su hija ha tenido su tercer hijo, el tercero, y solo tiene 29 años. Enhorabuena, dijo Eloise secamente. Así es una mujer de verdad. Agatha se llevó una cucharada de helado a la boca. Ahora Beverly ayuda con los nietos casi todos los días. Dice que es el mejor momento de su vida. Eloise sintió que algo se rompía en su interior. 8 años siendo tratada así. 8 años intentando ser educada. 8 años esperando que Rory por fin la defendiera. ¿Cuándo vamos a tener Hugh y yo ese tipo de felicidad? Agatha suspiró teatralmente. Todos nuestros amigos tienen nietos desde hace años. Somos los únicos sin suerte. Mamá, empezó Rory, pero Agatha no le prestó atención. ¿Quizá deberíais adoptar un niño si no podéis tener el vuestro? Miró a Eloise con fingida simpatía. No, no es lo mismo. La sangre de otros, los genes de otros. Nunca sabes lo que va a crecer. Agatha, dijo Hugh, con una advertencia en la voz. Ya basta. ¿Qué? Solo estoy preocupada por nuestra familia. ¿Ese es un delito? Eloise se levantó silenciosamente de la mesa. Disculpe, dijo en voz baja. Tengo que ir al servicio. Casi echó a correr hacia los lavabos situados en el extremo opuesto del restaurante. Una vez en el cuarto vacío, Eloise se apoyó en el lavabo, contemplando su reflejo en el espejo. Cara pálida, labios apretados, ojos llenos de lágrimas contenidas. Abrió el grifo del agua fría y se sujetó las muñecas bajo el chorro, intentando tranquilizarse. Respira, solo respira, se repitió mentalmente. La puerta del lavabo se abrió. Eloise se enderezó, esperando ver a un extraño, pero era Agatha. Su suegra se detuvo en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Siempre huyes cuando la conversación se vuelve desagradable? Eloísa se volvió hacia ella, sintiendo que una oleada de ira subía por su interior. ¿Desagradable? Intentas humillarme deliberadamente cada vez que nos vemos. Agatha resopló. ¡Qué dramatización! Solo digo la verdad. Mi hijo necesita una familia de verdad, hijos, herederos.
¿Y tú? Miró a Eloís con desprecio. Ni siquiera puedes darle eso. Eloís sintió que sus manos empezaban a temblar. Rory no se casó conmigo por mi capacidad para tener hijos. Nos amamos. Amor, dijo Ágata la palabra con tanta displicencia como si fuera una palabra obscena. El amor se desvanece, querida. La familia permanece. ¿Y sabes qué te digo? Rory está empezando a darse cuenta de su error. ¿Qué quieres decir? Es mi hijo. Ágata se inclinó más cerca. Lo conozco mejor que nadie. Veo cómo mira a los hijos de sus colegas, la forma en que evita hablar de su futuro. Está decepcionado, Eloís. Y tarde o temprano encontrará a una mujer que pueda darle lo que tú no puedes. Eloís sintió que las náuseas le subían por la garganta. ¿Tenía razón Ágata? ¿Realmente Rory? Te equivocas, dijo intentando mantener la voz firme. Ya veremos. Ágata se volvió hacia la puerta, pero se detuvo. Si fueras una mujer más sensata, hace tiempo que se habría echado atrás y habría dejado que Rory encontrara su felicidad. Pero es demasiado egoísta para hacer eso, ¿no? Cuando Ágata se marchó, Eloís respiró hondo varias veces. Luego se secó bien los ojos, se arregló el maquillaje y volvió a la mesa. Hugh y Rory hablaban del partido de béisbol y Ágata estudiaba la carta de postres como si nada. ¿Va todo bien?, preguntó Rory cuando se sentó a su lado. Sí, mintió Eloís. Todo va bien. Se pasó la mano por el pelo, atrapando accidentalmente un pendiente. Una pequeña perla, regalo de Rory en su primer aniversario. Él había dicho entonces que aquellos pendientes eran como su amor, humildes en apariencia, pero preciosos para los dos. ¿Dónde está ese amor ahora? ¿Disuelto en lo cotidiano? ¿O como afirmaba Ágata, estaba Rory empezando a arrepentirse de su elección? Miró a su marido, que explicaba apasionadamente algún paralelismo histórico a su padre. Recordó su primer encuentro, la proposición, la boda. Recordó lo segura que se había sentido con él, entonces al principio. ¿Cuándo había cambiado? ¿En qué momento empezó a dudar de su relación? Quizás cuando se dio cuenta de que siempre había estado por detrás de su madre. Rory me dijo que tenías noticias. La voz de Ágata la devolvió a la realidad. Eloís miró incomprensiblemente a su suegra y luego a su marido. ¿Noticias? Rory tosió avergonzado. Mencioné que quizá te ofrecieran un ascenso en la empresa. Eloís sintió que todo se enfriaba en su interior. Efectivamente, había hablado con Rory de un posible ascenso, pero había sido una conversación privada. Para ella era importante recibir una oferta formal antes de contárselo a nadie. Aún no hay nada definitivo, respondió discretamente. Oh, no seas modesta, sonrió Ágata. Rory ha dicho que podría ser directora financiera. Eso es maravilloso. Eloís miró a su marido. ¿Director financiero? Nunca había hablado de un puesto así. Sería poco realista para una empresa de su tamaño. ¿En qué estaría pensando al contarle a su madre semejantes cuentos? Debe de haber sido un malentendido, dijo ella intentando mantener la calma. Era un puesto de contable superior nada más. Ah, dijo Ágata decepcionada. Bueno, eso tampoco. No está mal, aunque no es un logro tan impresionante. Rory parecía avergonzada. Lo siento, Eloís. Debo haberme equivocado. Pero incluso el puesto de contable jefe es estupendo. ¿Verdad, mamá? Claro que lo es, cariño. Ágata palmeó la mano de su hijo. Cualquier progreso es mejor que nada. Eloís observó la escena y algo en su interior finalmente se quebró. Rory no solo no la defendía, sino que le seguía la corriente a su madre, aunque fuera sin saberlo. Exageraba sus perspectivas profesionales para impresionar a Ágata, y cuando se supo la verdad, ni siquiera se disculpó. El postre en el Olive Grove estaba llegando a su fin. Eloís apenas tocó su ensalada de frutas. Cada baya parecía insípida, como cincelada en plástico. Sonreía y asentía con la cabeza cuando se esperaba de ella, pero en su interior crecía un sentimiento de alienación. Sentada a la mesa con la familia Baxter, se sentía como una extraña, no como una esposa, ni como una nuera, sino como una forastera que se encontraba por casualidad en una reunión familiar. Hugh había pedido una botella de champán para celebrar el aniversario. Por 30 años juntos, levantó la copa, mirando a Ágata con auténtico afecto. Por la mujer que me ha hecho feliz. Ágata se ablandó, transformándose por un momento de matrona imperiosa en esposa cariñosa.
Por nosotros, chocó las copas con su marido. Y por los años futuros juntos. Bebieron y Hugh propuso un nuevo brindis. Por nuestro maravilloso hijo y su hermosa esposa. Y por ti también. Eloís se llevó la copa a los labios, pero notó que la sonrisa de Ágata se torcía. Su suegra también bebió un sorbo de champán, pero su mirada a través de la copa de cristal era fría. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, dijo Ágata de repente. Que Rory sea hija única. Siempre quise una familia grande, muchos hijos, pero eso no era lo que el destino me tenía reservado. Cariño, dijo Hugh, apretándole suavemente la mano. Tenemos un hijo precioso. Sí, claro. Ágata miró a Rory. Nuestro orgullo y alegría. Pero qué pena que la rama Baxter pudiera acabar con él. Eloise sintió que se le ponía rígida la cara. Rory sonrió con impotencia. Mamá, ya hemos hablado de esto antes. Todo a su debido tiempo. ¿Tiempo? Ágata resopló. Casi no queda tiempo. Eloise ya tiene 32 años. Tú 36. Cuando tu padre y yo teníamos tu edad, tú tenías 7. Ahora son otros tiempos, intervino Hugh. La gente tiene hijos más tarde. Y eso está mal, dijo Ágata. No se puede engañar a la naturaleza. Cuanto mayor es una mujer, más difícil es quedarse embarazada. Lanzó una mirada fulminante a Eloise. Aunque en tu caso, la edad no parece tener nada que ver. Ágata, la voz de Hugh sonó cautelosa. Esta noche no. ¿Cuándo? Ágata dejó caer la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el champán se derramó sobre el mantel. ¿Cuándo hablaremos de ello, si no es ahora? ¿Cuándo vamos a morir tú y yo antes de ver a nuestros nietos? Mamá, por favor, gruñó Rory. La gente está mirando. De hecho, algunos clientes de las mesas vecinas empezaron a mirar hacia ellos. Un camarero que pasaba por allí aminoró la marcha, pero cuando se encontró con la mirada de Hugh, se apresuró a alejarse. ¡Que miren! Ágata alzó la voz. Que todos sepan cuánto me duele. 8 años, 8 años. Mi hijo se ha casado y aún no he tenido a mi nieto en brazos. Eloís permaneció inmóvil, sintiendo cada palabra de su suegra como una aguja al rojo vivo, clavándose en su piel. Rory clavó los ojos en su vaso, con el rostro pálido, pero permaneció en silencio. Todos comprendemos cómo te sientes, dijo Hugh con calma, pero este no es el lugar ni el momento para... No me digas cuándo y dónde tengo que hablar. Ágata levantó la mano. He pasado los mejores años de mi vida criando a mi hijo, ¿y ahora se supone que tengo que verlo consumirse? Ágata, intentó Hugh cogerle la mano, pero ella se apartó. No, Hugh, ya basta. Ya he callado bastante. Se volvió hacia Eloise y entrecerró los ojos. Siempre he sentido que había algo malo en ti. Algo malo. Tal vez sea la divina providencia. Quizá la propia naturaleza decidió que no debías tener hijos. Eloise exhaló lentamente, intentando mantener la calma. Ágata, me doy cuenta de que estás disgustada, pero... No entiendes nada. La voz de su suegra se quebró en un chillido. Eres una mujer fría e insensible, siempre con tus informes, tu trabajo, tus ambiciones. ¿Qué clase de madre eres? Te pido que pares, habló Eloísa en voz baja pero firme. Es humillante para todos nosotros. ¿Humillante? Ágata se rió amargamente. ¿Sabes lo que es humillante? Cuando mis amigos me enseñan fotos de sus nietos y yo no tengo nada que enseñar. Cuando la gente me pregunta, ¿cuándo te va a dar Rory nietos? Y no sé qué decir. Rory por fin levantó la vista. Mamá, continuemos esta conversación en casa. No hay... No, Rory, interrumpió Ágata. No puedo callarme más. Te está mintiendo. ¿No lo ves? Te está tomando por tonto, prometiéndote que un día todo saldrá bien. Y los años pasan, tu edad crece, y pronto será demasiado tarde. Eloísa sintió que la sangre le subía a las mejillas. No engaño a nadie. Y si pensaras por una vez en lo que estamos pasando... ¡Oh, claro! Ágata se salpicó las manos teatralmente. Pobre, pobre Eloís. Tan infeliz. Pero ¿sabes lo que te digo? No estás hecha para ser madre. Eres una egoísta que solo piensa en sí misma. Hugh se levantó de la mesa. Ágata, ya basta. Te estás pasando de la raya. Estoy diciendo la verdad. Ágata se levantó también, temblando ligeramente. Alguien tiene que decirle la verdad. Se volvió hacia Rory, con la voz temblorosa por la emoción. Hijo, te mereces algo mejor.
Te mereces una familia de verdad, hijos, una esposa cariñosa que te ponga en primer lugar. Eloise se quedó paralizada, esperando a que Rory la defendiera por fin, a que le dijera a su madre que su mujer era su familia, que la quería y la respetaba, que su infertilidad era un dolor compartido, no culpa de Eloise. Rory levantó la vista lentamente. Una sonrisa torturada apareció en sus labios. Mamá, has bebido demasiado. Llamemos a un taxi y volvamos a casa. Agatha guardó silencio un momento, mirando a su hijo. Entonces su rostro se contorsionó y soltó la mano de Hugh, que intentaba calmarla. Se volvió hacia Eloise, y su voz cortó el aire como un látigo. «No vales un duro, mujer estéril». El silencio que siguió a aquellas palabras fue ensordecedor. Alguien en una mesa vecina jadeó. Hugh se puso pálido, y luego su rostro enrojeció de vergüenza. «¡Agatha!». Eloise se quedó inmóvil, con la mirada fija en el frente. Sentía que algo en su interior había muerto por fin. 8 años de humillación. 8 años de intentar ser la nuera perfecta. 8 años de esperar que su marido se pusiera de su parte. Todo se había convertido en cenizas con una sola frase. Se volvió lentamente hacia Rory. Estaba sentado con la cabeza gacha, la misma sonrisa torpe y culpable jugueteando en sus labios, como disculpándose por una situación incómoda. Pero nada más. No por el hecho de que su madre hubiera insultado a su mujer, ni por permitirlo. Solo una disculpa por un momento incómodo, como si alguien derramara vino sobre el mantel. En ese momento, Eloísa se dio cuenta de que ya no sentía nada por el hombre sentado a su lado. El amor, el afecto, la ternura, todo se evaporó, dejando solo un frío vacío. Se levantó de la mesa con la espalda recta y la cabeza alta. «Tengo que irme», dijo con voz tranquila y sin vida. «Eloise». Rory por fin se despertó. «Espera, iré contigo». «No», sacudió la cabeza. «Quédate con tu familia. Llamaré a un taxi». Hugh se acercó a ella. «Eloise, querida, por favor, no te vayas así. Agatha no quería». «Lo hizo», interrumpió Eloise. «Todos sabemos que eso es lo que quería decir, desde hace mucho tiempo». Miró a Agatha, que respiraba agitadamente con una expresión de triunfo furioso en el rostro. «Felicidades por vuestro aniversario», dijo Eloise, y se dio la vuelta para marcharse. Rory la alcanzó en la puerta del restaurante. «Eloise, espera. Ya sabes cómo es. Se descontrola cuando bebe». «Solo se ha tomado 2 copas de champán, Rory», dijo Eloise en voz baja, sin ira. Se controlaba perfectamente. Dijo exactamente lo que quería decir. Rory se pasó la mano por el pelo. «Pero no puedes irte sin más. Tenemos que hablar, discutir». «No», sacudió la cabeza. «Estoy cansada de hablar. 8 años son suficientes para darse cuenta de que nada va a cambiar». «Eloise, te estás poniendo dramática. Mamá solo está enfadada. No es...» «¿No qué, Rory?» Eloise finalmente lo miró a los ojos. ¿No quiso decir lo que dijo? ¿No pensó eso todo el tiempo? ¿No pensó que yo era inadecuada para su precioso hijo? Rory guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Exactamente», asintió Eloise. «Las dos sabemos la verdad». «¿Y ahora qué?» Rory parecía tan perdida como un niño pequeño. «¿Quieres que elija entre tú y mi familia?» Eloise sintió que se rompía el último hilo de esperanza. «Ya lo hiciste, Rory, hace mucho tiempo. Cada vez que te callabas, cada vez que tu madre me humillaba, cada vez que sonreías y fingías que no pasaba nada, cada vez que antepuse sus sentimientos a los míos». Llamó a un taxi a través de la aplicación. «El coche estará aquí en 5 minutos. Vuelve dentro con tu familia. Conduciré yo misma». Rory se movió incómoda de un pie a otro. «Pero, ¿a dónde vas?» «A casa, Rory. A casa por ahora». Permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La gente pasaba, la calle zumbaba, pero era como si se hubiera formado un muro impenetrable entre ellos. El taxi llegó antes de lo esperado. Eloísa abrió la puerta, pero antes de entrar en el coche, se volvió hacia su marido. «¿Sabes qué es lo más triste? Realmente creía que me querías más de lo que temías a tu madre. Me equivoqué». Subió al coche, dio la dirección al conductor y no miró atrás hasta que el restaurante se perdió de vista. La casa estaba silenciosa y oscura.
Eloís solo encendió la pequeña lámpara del pasillo. Se desabrochó lentamente los zapatos, se quitó el abrigo, entró en el salón y se sentó en el sofá sin encender la luz principal. En la penumbra, la habitación le pareció extraña, como si hubiera entrado en casa de otra persona. 8 años juntos, 8 años de compromisos y concesiones. Ella había creado comodidad, apoyado a Rory en todo, soportado a su madre, esperado un hijo que los convirtiera en una verdadera familia. Y mientras tanto, estaba sola, sola en su matrimonio, sola frente a Agatha, sola con sus miedos y sus sueños. Una extraña calma la invadió, como si, tras una larga y agotadora lucha, por fin se hubiera rendido, pero no al enemigo, sino a sí misma. Aceptó la verdad que había estado rechazando durante tanto tiempo. Sacó el teléfono y abrió la aplicación bancaria. La cuenta principal, la que Rory conocía, parecía modesta. Un saldo de unos pocos miles de dólares, los hábitos de gasto habituales de una pareja joven. Entonces introdujo otra contraseña y se abrió ante ella otra pantalla. Su cuenta secreta relacionada con la herencia de la abuela Mabel. $3.182.000. Además de una casa en la playa que se alquilaba todo el año y reportaba unos ingresos constantes. Eloís miró las cifras y, por primera vez en años, no las sintió como un número abstracto, sino como libertad real. Libertad de Rory, de Agatha, de esta casa, de la vida que la ahogaba lentamente. La abuela de Mabel siempre había dicho, el dinero no es la felicidad, cariño, pero te dan la libertad de elegir tu felicidad. Eloís respiró hondo y empezó a hacer una lista. El primer punto que escribió, encontrar un piso. Luego, consultar a un abogado sobre el divorcio. Tercero, infórmate sobre ofertas de trabajo en otras empresas. Y por último, lo más importante, empieza a vivir para ti misma. Oyó abrirse la puerta principal. Rory había llegado a casa antes de lo que ella esperaba. Entró en el salón con cautela, como si temiera espantarla. «Eloís», su voz sonaba insegura. «¿Te encuentras bien?» «Sí». Apagó el teléfono y lo dejó sobre su regazo. «Estoy bien». Rory se sentó en la silla de enfrente, manteniendo encendida la luz del techo. En la penumbra, su rostro parecía borroso, indistinto, como su relación. «Mira, siento lo que ha pasado. Mamá exageró. Estaba demasiado emocionada y...» «Rory», la interrumpió Eloís. «No lo hagas. Los dos sabemos que no es la primera vez y que no será la última». «Se disculpará», dijo rápidamente. «Papá hará que se disculpe, estoy segura». Eloís sonrió débilmente. «¿Y qué cambiará? Se disculpará y volverá a hacer lo mismo. Y tú volverás a sonreír y fingirás que no es para tanto». Rory se inclinó hacia adelante, con una expresión de auténtica incomprensión en el rostro. «¿Qué quieres, Eloís? ¿Que rompa por completo con mi madre? Eso es imposible, ella es mi familia». «¿Y yo qué?», preguntó Eloís en voz baja. «¿Quién soy yo?». Rory guardó silencio, y ese silencio dijo más de lo que podrían decir las palabras. «Lo entiendo», asintió Eloís. «Creo que necesitamos tiempo para pensarlo». «Por supuesto», Rory se enderezó con alivio. «Dejemos esta conversación para mañana. Las dos estamos cansadas, frustradas. Las cosas serán diferentes después de una buena noche de sueño». «No», pensó Eloís, pero guardó silencio. Asintió con la cabeza y se levantó del sofá. «Me tumbaré en el dormitorio de invitados». Rory pareció sorprendido, pero no se opuso. «Como quieras. Buenas noches». «Buenas noches», dijo Eloís, y salió de la habitación, sintiéndose extrañamente aliviada. En el dormitorio de invitados, se tumbó sobre la colcha sin desvestirse. Con la mirada fija en el techo, escuchó los silenciosos sonidos de la casa. En algún lugar, el agua goteaba de un grifo, un reloj hacía tic-tac, un frigorífico zumbaba. Sonidos cotidianos que había escuchado durante 8 años, pensando que esa era su vida. Pero ahora lo sabía. No era vida, sino una expectativa de vida. Esperando a que Rory cambiara, a que Agatha la aceptara, a que tuvieran un bebé y todo fuera bien. Esperaba mientras su vida real transcurría en algún lugar sin ella. Eloís no durmió esa noche. Lo planeó. Cuidadosamente, metódicamente,
como hacía siempre que trabajaba en un complicado informe financiero. Calculando los pasos, evaluando los riesgos, elaborando un calendario. Al amanecer el plan estaba listo. Utilizaría su herencia no como medio de supervivencia, sino como herramienta para crear una nueva vida. Una vida en la que ella sería la protagonista, no un personaje secundario. Una vida en la que no tendría que soportar humillaciones y fingir que todo iba bien. Cuando los primeros rayos de sol entraron en la habitación, Eloise sintió una inusual claridad de pensamiento. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Se acabaron los compromisos, las concesiones y la esperanza de que alguien la hiciera feliz. Se levantó de la cama, se lavó la cara y se puso la ropa de casa. En la cocina, preparó café, esta vez solo para ella, en una taza azul. Tomó el primer sorbo y sintió la amargura de la bebida mezclarse con la amargura de los últimos años, pero ya no había dolor en la mezcla, solo determinación. El dinero de la abuela Mabel ya no era una abstracta póliza de seguro para días de lluvia. Era un verdadero billete para una nueva vida. Una vida que Eloise iba a construirse para sí misma, sin tener en cuenta las expectativas de los demás. Escondido por la mañana parecía diferente, más brillante, más contrastado, como si un velo hubiera caído de los ojos de Eloise. Caminaba por la calle, y cada paso la llenaba de una extraña y casi olvidada sensación de libertad. Se había tomado su primer día libre en el trabajo, después de la desastrosa cena, alegando una migraña. Rory se marchó al trabajo, despidiéndose torpemente y recordándole que llegaría tarde aquella tarde. Una reunión de departamento. El despacho de Laura Prentice estaba en un pequeño centro de negocios a las afueras de la ciudad. Derecho de familia, divorcios, sucesiones, rezaba el modesto cartel de la puerta. Eloise llamó a primera hora de la mañana y la recepcionista le dio cita para las 10. Un hueco libre entre cliente y cliente. Eloise no había elegido a Laura al azar. La abogada tenía fama de ser una profesional dura pero honesta, especializada en proteger los intereses de las mujeres en los divorcios. Además, su despacho estaba lo suficientemente lejos de cualquier conocido de Rory o de sus padres. ¿Señora Baxter? Laura se levantó de la mesa y le tendió la mano. Una mujer de unos 45 años, con un corte de pelo corto y una mirada atenta. Pase, tome asiento. Eloise se sentó en la silla que le ofrecían, sintiendo una extraña irrealidad ante lo que estaba ocurriendo. Hacía una semana, la idea del divorcio le parecía impensable. Ahora estaba sentada en el despacho de un abogado, a punto de discutir precisamente eso. ¿Qué puedo hacer por usted? Laura sacó un cuaderno. Me gustaría consultar sobre un posible divorcio. Un posible divorcio. Eloise se esforzó por pronunciar las últimas palabras, pero se sintió aliviada cuando las pronunció en voz alta. Ya veo. Laura asintió sin una sombra de sorpresa. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 8 años. Sin hijos. ¿Propiedad conjunta? La casa en la que vivimos está a nombre de los dos, pero el pago inicial fue mío. 2 coches, mío y de mi marido. Los electrodomésticos y muebles habituales. Laura tomó notas. ¿Y tenéis cuentas separadas o es todo compartido? Eloísa vaciló. Tenemos una cuenta conjunta para los gastos cotidianos y tengo fondos personales que mi marido desconoce. Laura levantó la vista de su cuaderno. ¿Fondos personales? ¿Puede ser más concreta? Una herencia de mi abuela. Una suma bastante importante y una propiedad en la costa. ¿Cuándo recibió esta herencia? ¿Antes o durante su matrimonio? Durante. Hace 5 años. Laura golpeó su bolígrafo pensativamente sobre la mesa. California tiene un sistema de bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio suele dividirse a partes iguales en un divorcio. Pero las herencias son un caso especial. Si no has mezclado esos fondos con la comunidad y los has utilizado para mejorar los bienes gananciales, existe la posibilidad de que te los quedes todos para ti. Eloise se sintió aliviada. Nunca los he mezclado. Estas cuentas están a mi nombre de soltera y las administro mediante un poder notarial. Razonable, asintió Laura. Ahora el procedimiento de divorcio. En California, el plazo mínimo es de 6 meses, desde la presentación de la demanda hasta la finalización. No hace falta alegar ningún motivo. Basta con la expresión diferencias irreconciliables.
Eloís escuchó, tomando notas mentales. 6 meses. 6 meses hasta la libertad total. Sonaba largo y rápido a la vez. ¿Qué documentos tengo que preparar?, preguntó. Para empezar, un inventario completo de los bienes comunes, extractos de todas las cuentas, los títulos de propiedad y de los coches, declaraciones de la renta, la suya y la de su cónyuge, de los 3 últimos años. Mientras Laura seguía explicando el procedimiento, Eloise imaginó la reacción de Rory ante la noticia del divorcio. ¿Sorpresa? ¿Ira? ¿Alivio? No lo sabía, y darse cuenta de que ya no podía predecir la reacción de su propio marido demostraba claramente lo alejados que estaban. Una última cosa. Lava levantó la vista de sus notas. ¿Estás segura de que quieres divorciarte? No quiero ser poco delicado, pero muchas personas acuden a terapia en un estado emocional y luego cambian de opinión, se preguntó Eloís. ¿Estaba segura? La imagen de Rory sonriendo mientras su madre la llamaba infértil pasó por su mente con sorprendente claridad. Sí, dijo con firmeza. Estoy segura. Después de reunirse con el abogado, Eloís no volvió a casa. Fue a la agencia inmobiliaria Coastal Horizons, situada en un centro comercial de la calle principal de Escondido. ¿En qué puedo ayudarle?, le preguntó amablemente la joven que estaba detrás del mostrador. Busco un piso de alquiler, intentó hablar Eloísa con calma y profesionalidad. De un dormitorio, preferiblemente en un barrio tranquilo. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, quizá más. La agente le mostró varias opciones en su tableta. Eloís se decidió por un piso pequeño en la zona norte de la ciudad, lo bastante lejos de su casa y de la de Rory y de la universidad donde él daba clases. ¿Podría verlo hoy? Sí, claro. Puedo organizar un visionado dentro de 1 hora, si te viene bien. El piso era justo lo que necesitaban. Modesto pero acogedor, en la tercera planta de un edificio moderno con conserje. Las ventanas daban a un pequeño parque, no a una calle ruidosa. El mobiliario era mínimo, pero todo lo necesario estaba presente. El propietario está dispuesto a alquilarlo inmediatamente, dijo el agente. Los inquilinos anteriores se habían mudado hacía una semana, y todo estaba limpio y listo para entrar. Eloís recorrió con la mirada las paredes vacías. Aquí no había historia, ni recuerdos, ni fantasmas del pasado. Una pizarra en blanco para un nuevo capítulo de su vida. Me lo quedo, dijo con firmeza. ¿Cuándo puedo firmar el contrato? De vuelta a casa, Eloís sintió una extraña alienación. La casa en la que había vivido con Rory durante los últimos 5 años parecía de repente un museo de sus errores. Cada objeto un recordatorio de años de compromisos y concesiones. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario. ¿Cuántas cosas necesitaba realmente? ¿Cuáles pertenecían a la verdadera Eloís y cuáles a la imagen de la esposa modelo de Rory Baxter? Empezó a ordenar mentalmente el armario. Aquella blusa que había comprado porque Agatha había dicho una vez que el azul era el color de la familia Baxter. Ese vestido porque Rory pensó que era apropiado para la mujer de un profesor. Aquellos zapatos para no parecer demasiado alta al lado de los colegas de su marido en la cena de la facultad. Eloís se sorprendió al darse cuenta de que apenas recordaba qué ropa le había gustado antes de casarse, qué colores había preferido, qué estilos había elegido. Era como si su personalidad se hubiera disuelto gradualmente en un deseo de ajustarse a las expectativas de los demás. Sonó el teléfono. Patrick Owen, su colega, estaba en la pantalla. «Eloís, ¿cómo estás de salud?», la voz sonaba preocupada. «Mucho mejor, gracias», mintió ella. «Mañana estaré en el trabajo». «Estupendo. Mira, esa no es la única razón por la que te llamo. ¿Te acuerdas de Carol Rivera, de Logística Bloomfield?» Vagamente, Eloís frunció el ceño. ¿Nos conocimos en la conferencia del año pasado? Sí, claro. En fin, preguntaba por usted. Tienen una vacante de analista financiero y buscan a alguien con experiencia. Le dije que era poco probable que te interesara, pero le prometí que le diría. Eloís se quedó paralizada. Bloomfield Logistics es una gran empresa con oficinas en toda la costa oeste. Siempre pensó que este tipo de trabajo no era para ella. Demasiada responsabilidad, demasiadas exigencias. Pero, ¿era esa su verdadera opinión o solo otra concesión para la estabilidad de su matrimonio con Rory? Ya,
Podría conseguir los detalles, dijo con cautela. ¿De verdad? Patrick no ocultó su sorpresa. Creí que dirías que no. Está en San Diego, a casi una hora de escondido. A una hora. Lo bastante lejos para empezar una nueva vida, pero no tanto como para alejarse de lo familiar. Mándame los contactos de Carol, por favor, dijo Eloís con firmeza. Me pondré en contacto con ella. Terminó de hablar y se sentó en el borde de la cama. Los acontecimientos habían ido más deprisa de lo que ella esperaba. El piso, el posible nuevo trabajo, el asesoramiento sobre el divorcio. Todo aquello era de repente una realidad y no una vaga fantasía. Se sintió extrañamente ligera, como si la pesada carga que había llevado durante años empezara a desvanecerse. Pero con ella llegó otro sentimiento, la amargura de darse cuenta de los años perdidos. Eloís entró en el cuarto de baño y miró detenidamente su reflejo. La mujer del espejo parecía más joven de lo que ella se sentía. A los 32 años, aún tenía tiempo de volver a empezar, para hacer la carrera con la que había soñado. Tal vez incluso conocer a un hombre que la amara de verdad, sin tener en cuenta las opiniones de los demás. O para estar sola, tranquila e independiente. El sonido de la puerta abriéndose la devolvió a la realidad. Rory había vuelto antes de lo prometido. «Eloís», su voz sonaba insegura. «¿Estás en casa?» «En el dormitorio», respondió ella, cerrando rápidamente la página de contacto de la inmobiliaria en su teléfono. Rory apareció en la puerta con un ramo de rosas amarillas, sus flores favoritas. Hacía tiempo que ella le había dicho que las rosas amarillas le recordaban los viajes a casa de la abuela Mabel. Él se acordaba y se las regalaba de vez en cuando, normalmente después de otro episodio desagradable con Agatha. «¿Qué tal estás?», le preguntó tendiéndole las flores. «¿Mejor?». Eloís aceptó el ramo, sintiéndose extrañamente indiferente. Hace una semana, este gesto la habría conmovido. Le habría hecho creer que no todo estaba perdido. Ahora le parecía tardío y superficial. «Gracias», dijo con una sonrisa. «Son preciosas». Rory parecía animada por su reacción. «He hablado con mamá esta mañana», dijo sentándose en el borde de la cama. «Lamenta muchísimo lo que ha pasado». «Claro que lo siente», pensó Eloís. «Ahora que ha expresado todo lo que ha estado guardando durante años». «Quiere disculparse en persona», continuó Rory. «Invitarnos a comer este domingo». «¿A comer?». Eloís apenas contuvo una risa nerviosa. «¿Después de lo que había dicho?». «Estaba enfadada y bebió más de lo habitual», dijo Rory en voz baja, persuasiva. «Sabes que no estaba enfadada. Solo quiere tener nietos y...». «Rory», lo interrumpió Eloís. «No hablemos de eso ahora. Estoy cansada y quiero descansar». Rory parecía decepcionada, pero asintió. «Por supuesto, tienes razón. Descansa un poco. Yo prepararé la cena». Cuando se marchó, Eloís respiró hondo. Qué fácil sería volver a su antigua vida. Aceptar las disculpas de Agatha, fingir que no había pasado nada, seguir interpretando el papel de esposa perfecta. Tal vez algún día incluso se las arreglarían para tener un hijo. Y entonces, no. No se permitiría seguir viviendo de ilusiones. Aunque tuvieran un hijo, eso no cambiaría el hecho de que Rory siempre pondría los sentimientos de su madre por encima de los de su esposa. Nunca aprendería a enfrentarse a Agatha, a proteger a su pequeña familia de sus intromisiones. Durante la cena, Eloís se comportó casi como de costumbre, preguntando por el trabajo, hablando de su supuesta migraña, incluso sonriendo a las bromas de Rory. Pero por dentro le observaba como desde fuera, fijándose en detalles que no había visto antes. La forma en que él cuadraba automáticamente los hombros cuando hablaba de la universidad, igual que hacía Agatha cuando hablaba de su trabajo en el colegio. La forma en que critica al nuevo decano con los mismos términos que utilizaba su madre. Incluso el gesto que utilizaba para arreglarse el pelo estaba copiado de ella. Rory no era una mala persona. Eloís lo veía ahora con sorprendente claridad, aunque durante años había ignorado todo signo de ello. «Creo que deberíamos irnos juntos», dijo Rory de repente. «Quizá un fin de semana en esa ciudad turística de... ¿Cómo se llama? ¿La Joya?», sugirió Eloís. «Me parece bien». Rory se animó. «Siempre has querido ir allí. ¿Quizá el próximo fin de semana?» Eloís sabía que en una semana estaría en su nuevo piso, que para entonces probablemente estaría empezando con los papeles del divorcio. Pero asintió.
Sonaba bien. Aquella tarde, mientras Rory estaba sentada en el salón revisando los papeles de los estudios, Eloise llamó a Carol Rivera. La conversación fue breve y profesional. La entrevista estaba prevista para el martes siguiente en San Diego. Después abrió el portátil y empezó a hacer una lista de las cosas que se llevaría a su nuevo piso. Solo lo imprescindible: ropa, documentos personales, algunos libros. Ni muebles, ni fotos de ellos juntos, ni regalos de la familia Baxter. Se encontró sonriendo mientras imaginaba su nueva vida. Mañanas tranquilas sin tener que prepararle el desayuno a Rory. Las noches sin las llamadas obligatorias a Agatha. Fines de semana sin cenas familiares, llenos solo de lo que ella quisiera para sí misma. Rory apareció en la puerta del estudio. ¿En qué estás trabajando?, preguntó con curiosidad. En hacer una lista de tareas, no mintió Eloise. Se me acumulan muchas cosas. No trabajes demasiado, dijo pensativo. Necesitas descansar después de una migraña. Eloise asintió. Qué fácil era fingir. Qué fáciles eran esos pequeños engaños después de tantos años de autoengaño. Los días siguientes transcurrieron en una extraña existencia dual. Durante el día Eloise era la misma. Una contable ejecutiva en el trabajo, una esposa atenta en casa. Pero cada minuto libre lo dedicaba a prepararse para su nueva vida. Transfirió dinero de una cuenta secreta a otra, abierta a su nombre en otro banco. Firma el alquiler de un piso y deja una fianza. Mientras Rory estaba en el trabajo, se llevó a escondidas unas cuantas cajas. El viernes hizo una entrevista en Bloomfield Logistics y en menos de una hora tenía una oferta de trabajo. El sueldo era casi el doble de su salario actual y las perspectivas profesionales eran incomparablemente mejores. ¿Cuándo puedes empezar?, le preguntó el director de Recursos Humanos. En 15 días, respondió Eloise, calculando mentalmente el plazo. El domingo, Rory volvió a hablar de la comida con sus padres. Mamá está muy preocupada. Papá dice que apenas duerme pensando en lo que ha dicho. Eloise lo miró y no podía creer que aquellas palabras la hubieran conmovido. Ahora veía a través del ritual familiar. Agatha provocaba un escándalo. Luego sufría, haciendo que su hijo se sintiera culpable, y después perdonaba generosamente a todo el mundo, aunque ella fuera el origen del problema. No estoy preparada, dijo Eloise con firmeza. Quizá más tarde. Rory parecía decepcionada, pero no insistió. En lugar de eso, sugirió. Entonces, ¿podríamos salir los dos solos? ¿Al cine o a cenar? Eloise aceptó y pasaron la velada en un pequeño restaurante italiano. Era extraño sentarse frente al hombre con el que había vivido 8 años, sabiendo que pronto se acabaría. A veces Eloise pensaba que echaría de menos algunos de los momentos de su vida juntos. Aquellas cenas tranquilas, las conversaciones sobre los libros que ambos amaban, incluso sus pequeñas bromas familiares. Pero entonces recordaba el restaurante Olive Grove y la sonrisa de Rory cuando su madre había insultado a su mujer, y se dio cuenta de que ningún buen momento compensaría aquella traición. El lunes, presentó su dimisión en Western Logistics Company. Patrick se sorprendió. ¿En serio te vas a Bloomfield?, negó con la cabeza. No creía que fueras a hacer un cambio así. Yo tampoco lo creía, respondió Eloise con sinceridad. Pero a veces hay que hacer un cambio. El miércoles se reunió con el abogado de Laura y le entregó todos los documentos necesarios para preparar el proceso de divorcio. ¿Cuándo piensas decírselo a tu marido?, le preguntó Laura. Este fin de semana, respondió Eloise. Ya he alquilado un piso y estoy lista para mudarme. El viernes casi todos los preparativos estaban terminados. Eloise sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza al darse cuenta de que se acababa todo un capítulo de su vida. Miedo ante un futuro desconocido. Pero también un increíble alivio y anticipación de la libertad. Esa tarde, Rory volvió del trabajo con la noticia. Ha llamado mamá. Se preguntaba si podríamos venir mañana. Solo para tomar el té. Nada formal. Eloise se lo pensó un momento. Había pensado comunicarle su decisión a Rory mañana por la mañana, antes de que él se pusiera en contacto con sus padres. Pero tal vez sería más apropiado hacerlo ahora. Rory, tenemos que hablar, dijo en voz baja. Él la miró con repentina preocupación, como si algo en su voz le dijera que no iba a ser una conversación fácil. ¿Ocurre algo?, preguntó sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Eloise respiró hondo. Era hora de poner fin a la doble vida, hora de empezar un nuevo capítulo, uno sincero y real. Sí, respondió.
Lo que pasa es que por fin me he dado cuenta de lo que quiero en la vida, y eso no incluye visitar a tus padres, ni mañana ni nunca. Rory miró a su mujer como si de repente estuviera hablando en un idioma desconocido. ¿De qué estás hablando?, rió nervioso. ¿Es una broma? No, Rory. Eloise le sostuvo la mirada. Voy a dejarte. Su rostro cambió, volviéndose al instante confuso e indefenso. ¿Te vas? Pero, ¿por qué? ¿Por lo que dijo mamá? Eloise se disculpará, te lo prometo. Ya está arrepentida y... No se trata solo de tu madre. Eloise sacudió la cabeza. Es por nosotras. Es que nos hemos convertido en extraños el uno para el otro, aunque vivamos bajo el mismo techo. Eso no es cierto. Intentó cogerle la mano, pero ella la apartó. Somos una buena familia. Sí, tenemos problemas, pero ¿quién no los tiene? Podemos arreglar las cosas. Eloise miró a su marido y no vio a un hombre adulto, sino a un niño asustado que no entendía por qué su juguete había decidido marcharse de repente. 8 años de matrimonio, y nunca había llegado a conocerla de verdad. No, Rory, dijo en voz baja pero con firmeza. No podemos. No quiero formar parte de una familia donde ya no se me respeta ni se me valora, donde mi marido permite que su madre me insulte y sonríe como si no hubiera pasado nada. Rory se puso pálida. ¿Te refieres a aquella noche? Estaba en estado de shock, Eloise. No sabía cómo reaccionar. Sí, debería haberte defendido, y ojalá lo hubiera hecho. Pero, ¿un error deshace 8 años de matrimonio? Ni uno solo. Eloise negó con la cabeza. Cientos de pequeñas traiciones que he perdonado y olvidado. Momentos en los que elegiste a tu madre antes que a mí, cuando mis sentimientos y deseos pasaron a un segundo plano. No quise verlo durante mucho tiempo, pero ahora lo veo con perfecta claridad. Rory parecía como si le hubieran pegado. Entonces, ¿ahora qué? ¿Simplemente te vas a ir? ¿A dónde? Ya tengo piso, contestó Eloise con calma. Y un nuevo trabajo en San Diego. Pienso mudarme mañana. ¿Mañana? Se le cortó la voz. ¿Tan pronto? ¿Has planeado todo esto a mis espaldas? Sí, asintió ella, porque sabía que intentarías disuadirme, traer a tu madre para disculparte y pensar que eso lo arreglaría todo. Rory cruzó la cocina pasándose las manos por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando estaba muy agitado. No lo entiendo, Eloise. Hace un mes todo iba bien. Hablábamos de los niños, del futuro. ¿Qué ha cambiado? Yo he cambiado, respondió ella con sencillez. O, mejor dicho, por fin he vuelto a ser yo misma. La mujer que era antes de empezar a encajar contigo y con tu familia. La mujer que sabe lo que quiere de la vida. Rory se detuvo, mirándola con incredulidad. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Dejarlo todo y empezar de cero a los 32? Exacto. Eloise se sintió extrañamente tranquila. Mejor ahora que dentro de 10 años, cuando será aún más difícil. ¿Y nuestros planes? Hijos, una casa, todo lo que hemos soñado. Eloise suspiró. Seguía sin entenderlo. Esos eran tus sueños, Rory, y los sueños de tu madre. Yo solo intentaba cumplirlos porque quería ser una buena esposa. Pero eso no me hacía feliz. Rory volvió a sentarse a la mesa, con los hombros caídos. No lo sabía, dijo en voz baja. ¿Por qué nunca dijiste que eras infeliz? Lo hice, contestó Eloise en voz baja. Muchas veces, pero no me oíste, o no quisiste oír. Permanecieron sentados en silencio durante varios minutos. Eloísa miró el perfil de su marido y sintió una extraña mezcla de pesar y alivio. Una parte de ella estaba triste por lo que podría haber sido si ambos hubieran sido personas diferentes. Pero otra parte se sintió liberada, como si por fin se hubiera desprendido de un peso que arrastraba desde hacía años. ¿Y la casa?, preguntó finalmente Rory. ¿Y los coches? ¿Cómo dividimos? No reclamo la casa, dijo Eloise. Solo mi coche y mis efectos personales. Y mi dinero, por supuesto. Rory levantó la vista. ¿Qué dinero? Tenemos una cuenta conjunta. Eloise respiró hondo. Es hora de revelar un último secreto. Hay algo que no sabes. Hace 5 años mi abuela Mabel me dejó una herencia. Toda una herencia. Rory frunció el ceño perpleja. Ya me acuerdo. Dijiste que habías recibido una pequeña suma y que la habías depositado en un fondo de pensiones. Mentí, admitió Eloise. La herencia era mucho mayor.
$3 millones y una casa en la costa. Rory la miró, con los ojos muy abiertos. ¿3 millones? ¿Y me lo ocultaste? ¿A tu marido? ¿Todos estos años? Sí, asintió Eloís. La abuela siempre decía que una mujer debía tener su propio dinero, una fortaleza a la que refugiarse en tiempos de necesidad. ¿Y no confiaste en mí lo suficiente como para decírmelo? Podía oír el resentimiento en su voz. Podríamos haber comprado una casa más grande, haber viajado, no tener que preocuparnos por el dinero para la FIB. Por eso no te lo dije, respondió Eloís en voz baja. Enseguida piensas en cómo gastar el dinero. Para mí era un símbolo de independencia, una garantía de que siempre podría ser libre. Rory sacudió la cabeza, intentando comprender lo que había oído. ¿Y ahora qué? ¿Vas a coger tus millones e irte? Sí, asintió Eloís. Mañana recogeré mis cosas. Un abogado se pondrá en contacto contigo para los papeles del divorcio. ¿Abogado? Rory puso cara de haberle abofeteado. ¿Ya has contratado a un abogado? Necesitaba consultar la parte legal del proceso. Rory se levantó y volvió hacia la ventana, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron. Tengo que decírselo a mis padres, dijo al cabo de un momento. Tienen que saberlo. Eloís se lo esperaba. Por supuesto, su primer impulso fue acudir a su madre. Siempre a madre. Cuéntales todo, respondió con calma. Incluido lo de mi herencia. No tengo nada que ocultar. Quiero que se lo cuentes tú misma. Rory se volvió hacia ella. Merecen oírlo de ti, no de mí. Eloís dudó. Una parte de ella quería negarse, marcharse sin dar explicaciones delante de Agatha y Hugh, pero la otra parte se dio cuenta de que parecería una huida, y ella no iba a seguir huyendo. De acuerdo, aceptó finalmente. Invítalos mañana por la mañana. Pero no cambiaré de opinión, digan lo que digan. Rory asintió en silencio y salió de la cocina. Unos minutos después, Eloís le oyó hablar por teléfono en voz baja en el dormitorio. No se molestó en escuchar. En lugar de eso, se levantó y fue a empaquetar las últimas cosas que quería llevarse. La noche transcurrió de forma extraña. Durmieron en habitaciones diferentes. Eloís en la de invitados y Rory en la que compartían. Pero Eloís apenas pegó ojo, oyendo a su marido pasear por la casa, deteniéndose en su puerta de vez en cuando, como si quisiera entrar pero no se atreviera. Por la mañana, cuando entró en la cocina, Rory ya estaba allí, preparando café. Parecía demacrado y con los ojos enrojecidos, como si también hubiera pasado la noche en vela. «Llegarán a las 10», dijo sin mirarla. No dije qué le pasaba. Solo dije que teníamos que hablar urgentemente. Eloís asintió y cogió la taza de café que él le tendía. Sus dedos se tocaron un instante y vio que Rory se estremecía como si recibiera una descarga eléctrica. 8 años juntos y ahora eran como extraños. A las 10 en punto sonó el timbre. Agatha y Hugh entraron con caras preocupadas. Agatha, como de costumbre, fue la primera en hablar. «¿Qué te pasa, Rory? Sonabas muy raro por teléfono». Estábamos preocupados. Luego vio la maleta de Eloís en el pasillo y se calló. «Ven al salón», dijo Rory. Su voz sonaba sin vida. «Tenemos que hablar». Se sentaron. Rory en el sillón, Agatha y Hugh en el sofá. Eloís prefirió permanecer de pie, apoyada en la pared. «¿Qué ocurre?», preguntó Agatha exigente, cambiando la mirada de su hijo a su nuera. «¿Por qué está aquí la maleta?». Rory miró a Eloís como sugiriéndole que empezara. Ella respiró hondo y dijo, «Me voy, Rory. Nos vamos a divorciar». El silencio que siguió a esas palabras fue casi palpable. Agatha se quedó con la boca abierta. Hugh frunció el ceño, cambiando la mirada de Eloís a su hijo. «¿Qué tontería es esta?», dijo por fin Agatha. «Por lo de la otra noche. Iba a disculparme esta noche. Es ridículo romper un matrimonio por una discusión». «No fue solo por lo de aquella noche», replicó Eloísa con calma, «aunque me mostró algo que hacía tiempo que me negaba a ver. Nuestro matrimonio ha sido una farsa durante mucho tiempo». «Rory», Agatha se volvió hacia su hijo. «Di algo. No puedes quedarte sentado y dejar que destruya a tu familia». Rory parecía perdido. «Mamá, lo intenté toda la noche». Pero Eloís tomó una decisión. «¿Decisión?», Agatha resopló. ¿Qué derecho tenía a tomar esas decisiones ella sola? El matrimonio es una asociación, no una dictadura. Exacto,
asintió Eloís. Una asociación, lo que nuestro matrimonio nunca ha sido. Y tú, Ágata, has contribuido a ello. Ágata se enderezó y entrecerró los ojos. ¿De eso se trata? ¿Me estás echando la culpa? Típico, culpar a tu suegra de todos tus problemas. Ágata, dijo Hugh en tono de advertencia, pero ella apartó a su marido con un gesto. No, Hugh, déjala hablar. Deja que te explique por qué es culpa mía que no haya podido tener una familia como es debido. Eloís sintió que la ira le subía por dentro, pero se obligó a mantener la calma. No te estoy culpando, Ágata. Solo constato un hecho. Nunca me aceptaste como parte de tu familia. Nunca has respetado nuestro matrimonio con Rory. Y lo peor de todo, Rory nunca ha sido capaz de poner nuestra relación por encima de tus expectativas. Eso no es cierto, intervino Rory. Siempre he intentado ser un buen marido. Lo intentaste, asintió Eloís. Pero al final siempre elegí a mi madre. Siempre tomé el camino de menor resistencia. Hugh tosió torpemente. Eloís, querida, quizá Rory y tú deberíais ver a un consejero matrimonial. Muchas parejas pasan por crisis, pero con la ayuda de un profesional, he tomado mi decisión, dijo Eloís con firmeza. Y es definitiva. No se va así como así, dijo de pronto Rory, con voz que sonaba amarga. Tiene una herencia secreta de su abuela. Los 3 millones de dólares que me había ocultado todos estos años. Eloís vio que los ojos de Ágata se abrían de asombro. Luego su cara se puso roja de ira. ¿Qué? ¿Le has ocultado tanto dinero a mi hijo? ¿Y cuántos secretos más guardas? No era un secreto, replicó Eloís con calma. Era mi independencia económica. Algo que me hacía sentir protegida incluso cuando mi familia no me protegía. ¿Qué independencia?, se indignó Ágata. En un matrimonio todo debe ser compartido. Rory te ha mantenido todos estos años, y tú has estado escondiendo millones. Eloís apenas podía contener la risa. ¿Mantenido? Ágata, siempre he trabajado y he ganado casi tanto como Rory. Los dos contribuíamos por igual a nuestros gastos. Esto es indignante. Ágata se volvió hacia su hijo. No puedes dejar que se vaya con tu dinero. No es su dinero, dijo Eloís con firmeza. Es mi herencia matrimonial, nunca mezclada con nuestras finanzas conjuntas. Legalmente, Rory no tiene ningún derecho sobre él. Legalmente, resopló Ágata. ¿Así que ya has consultado a los abogados? Has pensado en todo, ¿verdad? Sí, respondió Eloís con sencillez. Hugh puso la mano en el hombro de su esposa, tratando de tranquilizarla. Ágata, es asunto suyo. No debemos interferir. ¿No te metas? Ágata le soltó la mano. Cuando esta mujer destruye la vida de nuestro hijo, cuando le ha mentido durante años y ahora lo abandona. Mamá, dijo Rory en voz baja, es suficiente. Esto no ayuda. ¿Te pones de su parte? Ágata parecía como si la hubiera traicionado. Después de todo lo que había hecho, no estoy de parte de nadie, respondió Rory con cansancio. Es que no sé qué hacer, pero sé que gritando no conseguiré que Eloís cambie de opinión. Ágata se volvió hacia Eloís, con los ojos entrecerrados. Así que es así. Todos estos años has estado fingiendo ser una esposa cariñosa mientras ahorrabas para dejarlo todo algún día. Lo planeaste desde el principio, ¿verdad? ¿Nunca has querido de verdad a mi hijo? Eloís negó con la cabeza. Quería a Rory, Ágata. Lo quería de verdad. Pero el amor no sobrevive cuando una persona se sacrifica constantemente por otra. Cuando su familia no te ve más que como una incubadora para sus nietos. Cuando tu valía se mide solo por lo bien que cumples las expectativas de los demás. «¿Qué discurso tan conmovedor?», dijo Ágata con sarcasmo. «¿Has practicado delante del espejo?» Ágata. Hugh parecía avergonzado. «Es inaceptable». «No, Hugh. Lo que le está haciendo a Rory es inaceptable». Ágata se levantó, con la voz temblorosa por la ira. Rory era el marido perfecto. Le dio todo lo que ella quería. Y en agradecimiento, lo abandona a la primera discusión. «Esta no es la primera pelea», dijo Eloís en voz baja. «Es la última gota de un vaso que lleva años lleno». «Tonterías», dijo Ágata. «Solo has encontrado una excusa para huir. Debe de haber alguien más rico o más prometedor que mi hijo». Eloísa sintió que su paciencia se agotaba. «No hay nadie más, Ágata. Solo estoy yo, una mujer que por fin se ha dado cuenta de que merece algo mejor
que vivir a la sombra de una suegra autoritaria y un marido impotente. Rory se estremeció como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. Agatha jadeó de indignación. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que mi familia ha hecho por ti, te acogimos a pesar de que no eras nadie, una chica corriente sin perspectivas. Rory podría haber encontrado a alguien mucho mejor, pero te eligió a ti. Y ahora yo tengo que elegir, dijo Eloise con calma. Por primera vez en años me elijo a mí misma. Se volvió hacia Rory, que estaba sentado con la cabeza gacha. Ahora voy a por mis cosas. Dejaré las llaves de casa en la mesa del recibidor. No puedes irte así como así. Agatha dio un paso hacia ella. No hemos terminado esta conversación. He terminado, dijo Eloise con firmeza. A partir de hoy ya no tienes ningún poder sobre mí. Ni tú, Agatha, ni tu hijo. Hugh se levantó y cogió a su mujer por los hombros. Agatha, cálmate. Dejémosles solos. Tienen que hablar sin nosotros. Suéltame, Hugh. Agatha se ha alejado. No dejaré que se vaya después de todo lo que ha dicho. Después de todas las mentiras. Eloise pasó tranquilamente junto a ella hacia su maleta. Agatha no pudo resistirse a agarrarla del brazo. Te arrepentirás, siseó. Cuando se acaben tus millones, cuando estés sola, sin familia, sin apoyo, te arrepentirás. Eloísa le soltó la mano con suavidad, pero con firmeza. Nunca me arrepentiré de la libertad, Agatha. Jamás. Rory se levantó por fin de la silla y caminó hacia ellos. Mamá, apártate. Su voz sonaba cansada. Suéltala si quiere irse. ¡Rory! Agatha parecía sorprendida. ¿Te rindes? ¿Así sin más? ¿Qué se supone que debo hacer? Extendió las manos. ¿Sujetarla a la fuerza? Ya se ha decidido. Tienes que luchar, insistió Agatha. Muéstrale lo que está perdiendo. Recuérdale todo lo que habéis pasado juntos. Eloise miró a Rory y vio comprensión en sus ojos. Quizá por primera vez en todos estos años la veía de verdad. No como una esposa, no como parte de su mundo, sino como una persona separada con sus propios deseos y decisiones. Déjala ir, mamá, dijo en voz baja. Es su elección. Agatha retrocedió, mirando a su hijo como si no lo reconociera. Hugh aprovechó el momento y volvió a coger a su mujer por los hombros, apartándola con suavidad. Eloise recogió su maleta y se dirigió a la salida. En el umbral se dio la vuelta. Rory estaba de pie en medio del salón, con aspecto perdido y cansado. Agatha estaba sentada en el sofá, tapándose la cara con las manos. Hugh la miró con triste comprensión. «Adiós, Rory», dijo Eloise en voz baja. «Espero que algún día encuentres la fuerza para ser tú mismo, y no una sombra de tu madre». Salió de la casa sin esperar respuesta. El sol brillaba en el despejado cielo californiano. Eloise respiró hondo, sintiendo que el peso de muchos años caía de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente viva. Metió la maleta en el maletero del coche, se puso al volante y arrancó el motor. El espejo retrovisor reflejaba la casa que había sido su jaula durante 8 largos años. Eloise no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo una extraña calma y determinación. Entró en el garaje y se dirigió a su nuevo piso, a su nueva vida. Le esperaba un futuro desconocido, pero solo le pertenecía a ella. 6 meses pasaron como un día. Eloise se sentó en el luminoso despacho de la inmobiliaria y firmó los últimos documentos para la compra de la casa. La luz del sol entraba por los enormes ventanales, como si bendijera su nuevo comienzo. «Enhorabuena, señorita Thorne». La agente inmobiliaria, una elegante mujer de unos 50 años, le entregó las llaves. La casa era oficialmente suya. Eloise aceptó las llaves, sintiendo su agradable pesadez en la palma de la mano. Señorita Thorne había vuelto a su apellido de soltera inmediatamente después del divorcio, como si hubiera borrado los últimos rastros de su vida con los Baxter. El divorcio había sido sorprendentemente sencillo. Rory no había cuestionado su derecho a heredar y había aceptado todas las condiciones. Tal vez simplemente no quería continuar con el doloroso proceso. O más probablemente, su madre no quería que los trapos sucios de la familia salieran a la luz pública. «Gracias», sonrió Eloise. «Estoy deseando mudarme». Salió de la oficina y se metió en el coche, dejando las llaves en el asiento del copiloto. La casa que había comprado estaba en las afueras de San Diego,
una pequeña pero elegante mansión de estilo español, con patio y vistas al océano. Era exactamente lo que había soñado cuando era joven, antes de conocer a Rory. El piso temporal que Eloise alquiló tras dejar a su marido se convirtió para ella en una especie de zona de transición, un lugar donde curó sus heridas y aprendió a vivir de nuevo. Allí pasó las primeras semanas de su nueva vida, despertándose por las mañanas con una sensación de extraña ligereza, durmiéndose por las noches sin pesadez en el pecho. Trabajar en Bloomfield Logistics era exactamente el reto que Eloise necesitaba. Una gran empresa, proyectos complejos, compañeros ambiciosos. Todo ello la hizo crecer profesionalmente y descubrir nuevos talentos. 3 meses después, le ofrecieron el puesto de subdirectora financiera y su sueldo casi se duplicó. Pero el verdadero cambio no estaba en el exterior, sino en el interior. Eloise sintió que volvía a ser ella misma, la chica valiente y decidida que había sido antes de conocer a Rory. Empezó a redescubrir sus gustos y preferencias, desde los libros hasta la ropa, desde la música hasta la comida. Como un arqueólogo que limpia cuidadosamente artefactos antiguos de las capas del tiempo, estaba liberando su identidad de las expectativas de los demás. La casa que acababa de comprar era el último paso en este proceso de encontrarse a sí misma. Un lugar creado solo para ella, decorado a su gusto, viviendo según sus reglas. Eloísa aparcó delante de su nueva casa y durante un rato se quedó allí sentada, mirando la pulcra fachada con su terraza cubierta de bugambillas. Su casa, su propio espacio, sus propias normas. La puerta principal se abrió con facilidad, como si diera la bienvenida a la anfitriona. Dentro algunos de los muebles que Eloise había encargado con antelación ya estaban colocados, minimalistas pero cómodos. Nada de enormes armarios ni pesadas cortinas, que tanto le gustaban a Agatha y que Rory consideraba un signo de solidez. Colores claros, líneas sencillas, mucho aire y luz. Recorrió las habitaciones, colocando mentalmente el resto del mobiliario que le entregarían en los próximos días. El dormitorio principal ya tenía una cama grande, solo para ella, sin concesiones en la elección del colchón o la almohada. En el estudio había un escritorio de madera clara, donde pensaba desarrollar su propio proyecto empresarial, cuya idea había madurado hacía unos meses. La idea de una empresa de consultoría se le había ocurrido a Eloise de forma inesperada. Mientras trabajaba en Bloomfield Logistics, a menudo asesoraba a colegas de otros departamentos sobre cuestiones financieras. Poco a poco, otras empresas se pusieron en contacto con ella, primero conocidos y luego conocidos de conocidos. Eloise descubrió que tenía talento para explicar conceptos financieros complejos en un lenguaje sencillo y fácil de entender, ayudando a las pequeñas y medianas empresas a crear estrategias financieras eficaces. Hace 15 días, registró su propia empresa, Clear Solutions. Hasta ahora, era más bien un proyecto paralelo que desarrollaba en su tiempo libre. Pero Eloise cree que algún día podría convertirse en el trabajo de su vida. Cuando terminó de visitar la casa, salió al patio trasero, un pequeño jardín con un limonero y espacio para un patio. Allí pensaba pasar las tardes con un libro y una copa de vino. Tal vez hacer nuevos amigos, amigos de verdad, elegidos a su gusto, no del círculo social de Rory. Eloise sacó el teléfono y consultó su correo electrónico, una costumbre de la que no podía librarse ni siquiera los fines de semana. Entre los correos del trabajo y los anuncios, vio un mensaje de una dirección desconocida. Al abrirlo se quedó helada. La carta era de Rory. Querida Eloise, espero que te vaya bien. Han pasado 6 meses desde que rompimos y por fin he encontrado fuerzas para escribirte. Antes que nada, quiero disculparme por no haber sido el marido que te merecías, por no protegerte de los ataques de mi madre, por anteponer su opinión a la tuya. Tenías razón en todo lo que dijiste sobre nuestro matrimonio. Después de que te fuiste, pensé mucho en nuestra vida juntos, sobre las veces que te traicioné con mi silencio, en cómo dejé que mi madre interfiriera en nuestras vidas. Tuve que perderte para darme cuenta de lo equivocada que estaba. Empecé a ver a un consejero. Me está ayudando a resolver mi relación con mi madre, mi incapacidad para enfrentarme a ella. Es un proceso difícil, pero ya estoy viendo algunos resultados. Por primera vez en mi vida, empiezo a entender quién soy sin la influencia de mi madre. Eloise,
Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero quiero pedirte que nos demos otra oportunidad. He cambiado. Ya no soy el hombre débil que me dejaste. He aprendido a decirle que no a mi madre y a defenderme. Entiendo que necesitas libertad e independencia, y estoy dispuesto a respetarlo. Por favor, considera esto. Aún te quiero, y creo que podríamos empezar de nuevo, en igualdad de condiciones, sin la sombra de mi madre sobre nuestras vidas. Eloís releyó la carta 2 veces. Hace 6 meses, esas palabras le habrían alegrado el corazón. Tal vez incluso habría aceptado darle otra oportunidad a su relación. Pero ahora miraba la pantalla del teléfono con sorprendente calma. Se sentó en los escalones de la terraza y empezó a escribir una respuesta. Hola Rory, gracias por tu carta y por disculparte. Me alegra saber que estás trabajando en ti misma y en tu relación con tu madre. Son pasos importantes para el crecimiento personal y te deseo sinceramente que tengas éxito en el camino. En cuanto a tu sugerencia, te lo agradezco, pero tengo que declinarla. No es que no crea en tus cambios, es solo que yo también he cambiado a lo largo de los meses. Finalmente me he encontrado a mí misma, la mujer que siempre quise ser, pero no pude mientras duró nuestra relación. Tengo una nueva vida, nuevas metas y sueños. He comprado una casa, estoy haciendo crecer mi propio negocio, haciendo planes que son solo míos. Me siento verdaderamente libre y feliz por primera vez en años. Volver al pasado, incluso cambiado, sería un paso atrás. Ambos merecemos avanzar. Te deseo que encuentres a un hombre que te quiera como eres ahora, más fuerte e independiente. Y yo estaré agradecida por los buenos momentos que pasamos y la lección que aprendí de nuestro matrimonio. Te deseo lo mejor, Eloís. Releyó su respuesta, hizo algunas correcciones y la envió. Extrañamente, no sintió tristeza ni arrepentimiento, solo un ligero alivio por haber completado otro capítulo de su vida. El teléfono vibró. Una llamada entrante de Fiona Clark, su nueva compañera en Bloomfield Logistics, con la que había congeniado rápidamente. «Eloís, ¿cómo ha ido la firma?» La voz de Fiona sonaba emocionada. «Genial», sonrió Eloís. «La casa es oficialmente mía». «Estupendo. Entonces nuestra oferta sigue en pie. Las chicas y yo estamos dispuestas a ayudaros a mudaros e instalaros. Y luego haremos una fiesta de inauguración». «Me encantaría», responde Eloís con sinceridad. Nunca había pensado que en tan poco tiempo tendría amigas de verdad, mujeres inteligentes e independientes, con las que se sintiera en pie de igualdad. No la mujer de Rory Baxter, ni la cuñada de Agatha, sino simplemente Eloís Thorne, con sus virtudes y sus defectos, sus sueños y sus miedos. Cuando terminó de hablar, decidió dar un paseo por el barrio. El día estaba sorprendentemente despejado, con una ligera brisa procedente del océano. Eloísa pasea por las calles tranquilas, mirando las casas del barrio y saludando a los transeúntes. Ya había conocido a un par de vecinos, una pareja de ancianos que cultivaban orquídeas y una joven madre soltera que trabajaba como arquitecta. En la esquina de la calle había un pequeño café con terraza. Eloís decidió tomar un café mientras disfrutaba del tiempo y de su nueva condición de propietaria. Sentada en una mesa con vistas al concurrido cruce, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida en los últimos 6 meses. En lugar de una tranquila desesperación, había una tranquila confianza. En lugar de una culpa constante, una sana autoestima. En lugar de deseos reprimidos, libertad de elección. Por supuesto, no todo era perfecto. A veces se despertaba por la noche con una extraña soledad. No una añoranza de Rory, sino más bien de esa sensación de pertenencia que proporciona incluso un matrimonio imperfecto. Había momentos de duda, destellos fugaces de miedo a lo desconocido, pero esos sentimientos pasaron rápidamente, dando paso a la alegría de los nuevos descubrimientos y logros. Una semana después de mudarse a su nuevo hogar, Eloís organizó una pequeña fiesta para sus nuevos amigos y compañeros. Fiona ayudó en la organización y otra compañera, Nina, era una cocinera con talento y se encargó de preparar los entremeses. Era una noche cálida y se sentaron en el patio trasero, donde Eloís había colocado una larga mesa y colgado guirnaldas. Había música suave, conversación y risas. «Es una casa increíble, Eloís», dijo Daniel, analista financiero de su departamento. «Me encanta este patio. Es perfecto para el brunch de los domingos».
O para trabajar al aire libre, añadió Fiona. Por cierto, ¿cómo va tu proyecto de consultoría? Eloise sonrió. No estaba acostumbrada a que sus amigas se interesaran de verdad por su vida y sus planes. Lento pero seguro. Esta semana he contratado a 2 nuevos clientes. Si esto sigue así, dentro de un año podré centrarme solo en mi negocio. Es increíble cómo te las arreglas para seguir con todo, dice Nina. Un trabajo a tiempo completo, tu propio negocio, una nueva casa. Cuando haces lo que realmente quieres, no parece difícil, respondió Eloise con sencillez. Además, ahora solo gasto mi energía en mis propios objetivos, no en mantener la apariencia de un matrimonio perfecto. La conversación pasó sin problemas a otros temas, pero Eloise siguió reflexionando sobre sus palabras. Realmente, ¿cuánta energía estaba gastando en ajustarse a las expectativas de Rory y su familia? ¿Cuánta energía había dedicado a suavizar los conflictos, a reprimir sus deseos, a mantener la imagen de la esposa perfecta? Ahora esa energía solo le pertenecía a ella y a sus sueños, y los resultados no tardaron en llegar. Crecimiento profesional, su propio negocio, un nuevo hogar, todas las cosas con las que antes había soñado, pero que creía inalcanzables. Cuando los invitados se marcharon, Eloise se sentó un rato en la terraza, sorbiendo la última copa de vino. El cielo nocturno de San Diego estaba salpicado de estrellas, y una ligera brisa traía el aroma del océano. Se sentía sorprendentemente en paz, no con el letargo morboso que a menudo confundía con la calma de su matrimonio con Rory, sino con verdadera paz interior. A la mañana siguiente se levantó temprano, llena de energía y planes para el día. Tras una ducha y un café en la terraza, Eloise se dirigió a su nuevo despacho. Hoy tenía programada una reunión con un cliente potencial para su empresa de consultoría. El propietario de una pequeña cadena de cafeterías que quería ampliar su negocio, pero necesitaba una estrategia financiera sólida. El despacho iba ganando personalidad poco a poco. Diplomas y certificados aparecían en las paredes, literatura profesional y algunos recuerdos en las estanterías. En un rincón había un pequeño limonero en maceta, regalo de inauguración de Fiona. Eloise encendió el ordenador y empezó a preparar la reunión, revisando el material que le había enviado el cliente. El trabajo se apoderó de ella, como siempre últimamente. Sentía que por fin estaba haciendo aquello para lo que había sido creada. Ayudar a la gente a comprender el complejo mundo de las finanzas y hacer realidad sus sueños empresariales. La reunión fue un éxito. El cliente, un hombre enérgico de unos 40 años, quedó impresionado por su enfoque y aceptó cooperar. Un paso más para convertir Clear Solutions de un trabajo a tiempo parcial en un negocio en toda regla. Por la noche, de camino a casa, Eloise reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su actitud hacia sí misma y sus capacidades. Antes pensaba que solo podía ser un eslabón intermedio o junior en una empresa ajena. Ahora se veía a sí misma como propietaria de una empresa de éxito que ayudaba a otros empresarios. El silencio la recibió en casa, tan tranquila después de un día ajetreado. Eloise preparó una cena ligera y salió a la terraza. El crepúsculo caía sobre la ciudad. Las primeras estrellas se iluminaban. Contempla su jardín, su casa, su nueva vida, y siente una profunda satisfacción. Libertad para ser ella misma, eso era lo que había ganado al dejar a Rory y a la familia Baxter. Libertad para vivir según sus propias reglas, para seguir sus propios sueños, para quererse tal como es, sin la necesidad de adaptarse constantemente, de complacer, de ajustarse a las expectativas de los demás. La abuela Mabel tenía razón. El dinero no era la felicidad, pero le dio a Eloise la oportunidad de elegir su propia felicidad, de crear la vida con la que siempre había soñado, pero que temía admitir incluso ante sí misma. Por fin se oscureció el cielo y se encendieron las luces de las casas del barrio. Eloise se sentía sorprendentemente tranquila y confiada. Le esperaban muchas más pruebas y descubrimientos, altibajos, pero ahora sabía que podía con todo, porque por fin se había encontrado a sí misma y había encontrado su camino.